El tema de la energía siempre ha sido, al contrario, ha sido como muy natural, como muy sencillo. Por lo que decidí como entrenarme mucho en sistemas de sanación energética o en artes de sanación energética, justo fue como para protocolizar un poco lo que para mí, desde toda la vida, desde muy chiquita, había sido una parte como muy natural de mi experiencia. Ahora lo que fue entendiendo progresivamente es que hay mucha gente que pierde este contacto como con su sensibilidad de energía sutil y que todos estos protocolos ayudan a la gente como a regresarles esa sensibilidad y esa conexión con su cuerpo sutil, que nos da muchísimos indicadores. Ahí en este sistema sutil es donde tenemos como el norte, como la brújula interna, que cuando estamos bien conectados con eso nos va dando señales in situ en cualquier situación de qué sí se siente bien, qué no se siente bien, qué está en alineación, qué está completamente fuera de alineación. Lo que pasa es que como de alguna manera nos vamos adormeciendo esta sensibilidad por estar tan exteriorizados y por estar tan con la atención en los estímulos externos, empezamos gradualmente a buscar respuestas afuera, cuando en realidad este sistema energético sutil todo el tiempo nos está dando dirección. En realidad todo es energía, o sea, todo lo que estamos experimentando, desde emociones, pensamientos, sentimientos, hasta lo que percibimos como sólido en nuestra existencia, como cosas o como nuestro cuerpo, es energía en diferentes niveles de densidad. Entonces, esta percepción que tenemos como de que las cosas sólidas son las reales y las cosas sutiles son las que sí se sienten, pero a veces no se perciben con los sentidos, con los 5 sentidos a los que estamos como acostumbrados o educados a percibir de mayor manera, pues es lo que nos genera como esta distorsión, digamos, ¿no? O sea, de la solidez de las cosas, cuando en realidad todo está cambiando. Y tener esta como conciencia de que nuestro cuerpo físico también es energía y de que tenemos estos cuerpos áuricos que se extienden más allá de nuestro cuerpo físico, nos ayuda a relacionarnos de otra manera, primero con nosotros mismos y a raíz de eso con los demás. Es muy interesante lo que dijiste, porque realmente la ciencia, o sea, esta perspectiva científica es observación, o sea, la ciencia se basa en una observación sistemática, como repetida, ¿no? O sea, tú tomas una muestra de personas y los pones en un contexto similar, en una situación similar, en repetidas ocasiones y ves cómo se comporta ese fenómeno. Entonces, está bien interesante porque todo este tema energético, si realmente observamos, empezamos a tener una experiencia directa de eso, justo lo que estás diciendo, ¿no? Es como, si yo me pongo a recibir el sol, yo siento un calor, yo siento una energía así, ¿no? O la energía entre personas, ¿no? O sea, ese impacto que tienes cuando entras en contacto con el campo energético de una persona, que automáticamente sabes si como que te eleva o te contrae, o qué te hace sentir ese campo energético, es automático, ¿no? Es como la vibra de la persona. Entonces, no hay nada más científico que la observación directa de la experiencia que estamos teniendo. Y han habido, o sea, cada vez hay más, ¿no? O sea, experimentos científicos que demuestran, o sea, no solo que todo es energía, sino ya nos vamos todavía como mucho más allá. También el espacio vacío que está en las partículas, ¿no? O sea, como la falta de solidez, digamos, de la realidad. Entonces, si nos ponemos a investigar, o sea, como desde esta perspectiva académica, vamos a llegar a la misma conclusión de lo que se plantea a veces como si fuera un tema muy New Age o muy espiritual, y que en realidad hoy en día ya total y absolutamente se tocan. Y los físicos que están haciendo los estudios más avanzados de física cuántica se vuelven místicos al final, ¿no? O los místicos también pueden entender este misticismo desde las explicaciones hoy en día de la física cuántica. Entonces, está bien interesante el momento que estamos viviendo, porque están como empezando a juntarse, se están empezando a casar ya como las corrientes místicas y científicas. Para la gente que como de primera experiencia, digamos que tal vez no sea como su primera experiencia, pero a lo largo de los años a lo mejor se han desconectado un poco con esa sensibilidad que tienen
energética y que a lo mejor todos contamos experiencias de cuando éramos niños, de cuando teníamos esta superapertura, ¿no? Y después se pierde de alguna manera, y es normal también que en el proceso como de la adolescencia se cierre un poco el campo energético porque de por sí hay muchos cambios físicos, hormonales, emocionales, y después en general siento que empieza una búsqueda cuando la gente se empieza a cuestionar ciertas cosas y mucha gente regresa como si fuera a tener una primera experiencia con su cuerpo energético, y ahí hay ejercicios súper sencillos, o sea, se pueden poner dos personas frente a frente y una proyectar la energía sobre la otra, y la persona que está enfrente nada más con esa intención de proyectar tu energía sobre alguien más se va a sentir, ¿no? O sea, un impacto, un impulso, como un empujoncito. O también se puede frotar las manos o frotar las uñas las unas con las otras y después sentir el campo energético que queda entre las manos, y es algo que se cultiva como cualquier cosa que queremos ir desarrollando y que todo el mundo tiene la capacidad de hacer. Observar tu propia experiencia, y también creo que es muy importante saber que las emociones no son ni buenas ni malas, ¿no? O las energías tampoco, digamos que, o sea, visto desde una perspectiva no dual, tampoco son ni buenas ni malas. Lo que pasa es que pueden estar en mayor estado de densidad o en una frecuencia más elevada, que es energía como más ligera. Y todo tiene, digamos que, una cabida. Esta percepción como de las emociones tóxicas puede ser energía densa de baja frecuencia, pero sobre todo se genera una toxicidad cuando se estanca. Las emociones, que son energía finalmente, no solo está bien, sino es muy importante sentirlas para procesarlas y para que se genere ese movimiento energético dentro de nuestro campo energético y se procese y haya un proceso como de transmutación, de metamorfosis, de que el cuerpo energético se informa de la situación a través como de esa emoción densa, que en la medida en la que se va procesando y se va movilizando, se reorganiza y se aligera y eventualmente se libera y sigue fluyendo. Lo que pasa con este como fenómeno que ahora es muy común, como de querer evadir las emociones por un tema cultural, ¿no? De los niños no lloran, ahí por ejemplo las mujeres la tenemos como un poquito más sencilla que los hombres porque culturalmente está como más aceptado que seamos seres emocionales. Y en general para los hombres, que es un tema que está como muy conectado con el patriarcado, están educados como a tener que bloquear o suprimir sus emociones y entonces ahí se genera una toxicidad, cuando las emociones se estancan, cuando no se procesan. Ahora sucede que cuando nosotros mismos no procesamos esas emociones y después estamos relacionándonos con otras personas, es posible que lo proyectemos sobre otras personas y entonces ahí se genera, digamos, como ese tipo de relación tóxica, ¿no? O sea, que son emociones inconscientes no procesadas, que en el momento en el que tenemos un espejo enfrente, pensamos que quien sea que esté enfrente es el culpable, ¿no? El generador, el creador de todos nuestros males, cuando en realidad lo que estamos logrando a través de ese espejo con la otra persona es generar una conciencia de algo que está denso, que está no procesado y que está como de alguna manera atorado. Entonces es cuestión como de hacer que ese movimiento energético sea una constante y permitir entrar en contacto con nuestras emociones para poderlas procesar de manera correcta y que se vuelva una experiencia más, una experiencia de la cual aprendes, que te informa, que te enriquece. O sea, las emociones que a veces están consideradas como emociones malas, ¿no? O sea, como el enojo tiene una razón de ser, o sea, esa contracción energética que te está diciendo esto no me gusta. Ahora, el manejo de esa emoción es lo que es importante cultivar para que podamos sacarles provecho a las emociones. Y punto número 1, hay que poder sentirlas. Hay que poder sentirlas. Entonces yo creo que es un movimiento como muy importante, sobre todo en estos tiempos como muy pivotales que estamos viviendo ahora, volver a cultivar y como normalizar, sentir nuestras emociones, claro, ¿no? O sea, como dentro de un marco, digamos, de una cierta ecuanimidad, ¿no? Y para eso hay en mil herramientas, o sea, el yoga, la meditación, enfoques psicológicos,
que nos pueden dar herramientas para decir, ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Si lo estoy sintiendo, ¿no? O sea, ¿cómo voy a navegar esta emoción sin proyectarme hacia afuera? ¿No? Ser conscientes de nuestra respiración y no juzgar sobre todo las emociones, ¿no? Porque todas tienen están ahí para algo, todas tienen un significado, una razón de ser. Yo trabajo con energía, hago sanación energética. Mi proceso, mi bagaje espiritual ha sido mucho más amplio, o sea, ha ido desde el yoga hasta el budismo tibetano, hasta el reiki, y estoy entrenada en un montón de artes de sanación energética. Y finalmente, la integración o la síntesis que estoy haciendo ahora es transmitir energías, o sea, canalizar energías que son de alta frecuencia y de alto orden. Y esto lo que hace es reconectar a la gente con su propia información de más alta frecuencia, a través de lo cual se genera un movimiento interno energético de autosanación. Entonces está ya también comprobado con la epigenética que hasta nuestro ADN cambia dependiendo del contexto en el que nos insertamos. Porque claro, si nos insertamos en un contexto que tiene un orden energético elevado, esto nos impacta y nos transforma tal cual. Entonces, a través del pensamiento, a través de la conciencia, a través de conectar con nuestro campo sutil y con nuestra energía sutil, podemos reordenar, reorganizar, mandar información de alto orden y de alta frecuencia a nuestro cuerpo sutil y esto genera cambios. Y desde esta perspectiva más científica, ¿no? Es cómo podemos comprobar, cómo podemos saber que sí es real o que sí está pasando. Y la manera más sencilla de observarlo es ver los resultados, porque ahí están. Y el trabajo energético, como para muchas personas en general, ¿no? Una gran cantidad de personas es algo que no se ve, digamos, que con los 5 sentidos a simple vista, estamos como condicionados a pensar que lo que existe es lo que vemos. Cuando hay frecuencias mucho más altas y mucho más bajas también, o sea, tanto de luz como de sonido en general, que no percibimos con nuestro aparato, o sea, como con nuestros órganos, con nuestro cuerpo, pero que sí podemos también cultivar, percibirlo, y que finalmente lo que habla de manera como más contundente son los resultados. Al final hay un cambio. O sea, yo creo que para hablar como de sanación hay que hablar un poco también de trauma, y trauma creo que es una palabra que está como muy cargada así emocionalmente, pero bueno, un trauma es una impresión, es como un impacto. Y es una impresión que de alguna manera fue como demasiada intensa o demasiado rápida o demasiado pronto en la vida de alguien y que no lo ha podido de alguna manera terminar de procesar. Es como que se guarda abajo de la alfombra para seguir siendo como seres funcionales en el día a día, y de alguna manera eso nos condiciona desde el subconsciente, que está dictando mucho más, ¿no? Nuestra experiencia y nuestra vida y nuestra realidad, nuestro subconsciente, que nuestro consciente. Entonces, cualquier experiencia que no hayamos podido procesar en determinado momento se repite y se vuelve a presentar en nuestra vida para que la podamos atender, para que la podamos sanar. Es como aquí hay algo. Y hasta que no lo volteemos a ver y digamos, ok, ¿no? O sea, originalmente, ¿qué pasó en mi vida? Que fue un impacto para mí tan impresionante que de alguna manera lo repito porque necesito voltear a ver a esa persona que yo era en ese momento, que en esas circunstancias no lo pudo completamente digerir. Y entonces voltear a ver esas experiencias, ¿no? Como desde un contexto contenido y hacer un proceso emocional es lo que nos lleva como a esta sanación. Y esta sanación pues es como esta libertad de estar creando nuestra experiencia desde un lugar desde el cual lo decidimos libremente, o sea, que no estamos condicionados por experiencias del pasado que en ese momento no pudimos entender, no pudimos procesar. Es que no creo que haya una sola fórmula, una sola como aproximación al bienestar. Lo que creo que es importante es, o sea, sí tomar como esta perspectiva holística, como no atender solo una dimensión de nuestro ser, sino cultivarnos desde esos diferentes lugares. Y en cada caso, a lo mejor, ¿no? O sea, como ver las tendencias de cada quien y, ¿no? O sea, si hay una crisis, o sea, ¿dónde está como el desbalance más agudo? No, si es una cuestión física, si es una cuestión psicológica, si es una crisis existencial, si es, ¿no? Y entonces, de alguna manera, desde ahí entrar con un poco de más
fuerza en el caso particular de cada quien. Sin embargo, no dejar de atender los otros aspectos porque además están completamente interrelacionados, ¿no? O sea, nuestro estado anímico con nuestra dieta, con nuestros hábitos, con si estamos haciendo ejercicio, con si estamos descontracturando nuestro cuerpo, dándole flow a nuestro sistema energético, con la información sutil que traen los alimentos, o sea, todo se interconecta.